Gracias, Anita, y gracias al profe Juan Hassan por la organización y la mentoría en este foro en cocina ancestral venezolana que nos permite enriquecer los saberes. En esta oportunidad traigo para ustedes estudios recientes sobre la evolución de la arepa venezolana, desde lo artesanal hasta la industrialización de la elaboración de la masa. Soy Diabel Mendoza desde el estado de Aragua y vamos a conocer en breve una interesante postura sobre la evolución de la masa de la arepa venezolana. Para hablar de la evolución de la arepa venezolana, encontramos un fascinante estudio reciente de este año de González Valderrama, mediante el cual se observa el trazado de una línea de tiempo. Así desde el siglo I antes de Cristo hasta la actualidad. Vimos inicialmente desde el periodo precolombino que la arepa tiene sus raíces en las culturas indígenas, desde Moaco en el estado Monaga, Palomar en el estado Bolívar y en Sucre, donde los indígenas cumanagotos le llamaban arepa. A eso se le atribuye el término en la actualidad. Seguidamente, hasta el siglo XIX, viene la etapa colonial, donde los colonizadores introducen cambios en la alimentación de los pueblos originarios e incorporan sus preparaciones a los rellenos de la arepa, pero se conservan las técnicas para la masa de la arepa como tal. Seguidamente, en el siglo XX se presenta la expansión y la industrialización. Allí se diversifican recetas, se desarrollan nuevas variedades y técnicas. Por su parte, el ingeniero Luis Caballeros Mejía introduce la industrialización para simplificar el proceso de la elaboración de la masa, creando la harina de maíz precocida. En el siglo XXI se produce la patrimonialización de la arepa como ícono de la cocina venezolana, eh, el cual representa a nuestra culinaria no solamente a nivel latinoamericano, sino está presente en todo el mundo. En la actualidad hay un proceso de innovación donde diversos chefs han experimentado sabores y rellenos y técnicas llevando a la arepa a nuevos niveles de creatividad culinaria. El proceso de industrialización de la masa para la arepa venezolana se produce gracias a la inventiva del ingeniero venezolano Luis Caballeros Mejía. Explica a su hija a través de diversas páginas de la web Clementina Caballero Pereira que su padre, en el visto de que el proceso de la molienda del maíz era muy complicado e implicaba una serie de pasos muy laboriosos, que incluso su residencia en la parte familiar tenía que hacer una parte de ese proceso en el hogar y otra parte llevarla a sitio donde hacían la molienda. Es como la motivación que le permite a él debido a su gusto por la arepa, a dedicarse como pasatiempo a trabajar en un proceso que le permitiera crear la harina de maíz precocida y deshidratada. Y por ello, el ingeniero, ¿verdad? Además de inventar, de desarrollar el proceso y de inventar ese producto, también inventó y diseñó la máquina para producirla. Es por lo que el ingeniero ocurre ante el SAPI en 1954, le fue otorgada la patente de la harina de maíz precocida, la primera harina de maíz precocida de Venezuela registrada con la marca La Arepera. Él la lanzó al mercado, pero no tuvo éxito. Y adicionalmente a ello, pues eso ocurre en 1954 y realmente en 1959 fallece
el ingeniero Caballero Mejías. Esa industrialización de la masa de la arepa a través de la harina de maíz precocida marcan un antes y un después en el consumo del maíz desde la arepa. Así, revisamos que desde 1949 hasta 1954 fue el ingeniero Luis Caballero Mejía, a través de la marca conocida como La Arepera, quien presentó la harina de maíz precocida. Fallece en 1959 y en 1960 hace lo mismo Empresa Polar a través de su empresa Remavenca, ubicada en Turmero, en el estado de Aragua, a través de la conocida harina pan, un producto que se hizo popular por el enorme ahorro de tiempo en la elaboración de las arepas, pero además por su excelente calidad y sabor, evolucionando hasta el presente, en el 2024, donde tenemos más de 63 marcas conocidas, registradas, autorizadas, de harina de maíz precocida en Venezuela. La creación y la distribución de la harina de maíz precocida de Venezuela desde la década de los 50 representó un hito trascendental para la región latinoamericana, pero ha impactado significativamente en la gastronomía, en la economía, en la cultura y en la seguridad alimentaria de millones de personas. Y eso se ve a través del presente mapa, en donde se puede observar más de 600 lugares en el mundo tras fronteras que se han registrado mediante una aplicación de los expendedores de arepa establecidos fuera de Venezuela. Para concluir, compartimos con ustedes este mapa gastronómico de la arepa venezolana en el siglo XXI, el cual ha sido elaborado por nuestros compañeros Rafael Rodríguez y Ana Pinto para este foro de cocina ancestral, en donde se observa los diferentes tipos de arepa que utilizan el maíz y la harina de maíz precocida en su gran mayoría en todo el territorio nacional, a excepción de la arepa andina, que utiliza el trigo. Son las arepas a base de trigo y no a base de maíz. En el caso del estado de Aragua, queremos compartir con ustedes que son típicas del estado de Aragua la arepa de chicharrón, la arepita dulce y nuestras tostadas. De esta manera hemos llegado al final y agradecemos toda la atención prestada a nuestra arepa venezolana. Muchísimas gracias.